Grabando, dice. En principio grabando. Bueno, pues nada, bienvenidas, ¿eh? Recordad que ahora vamos a empezar un cuarto bloque ya, ¿eh? Para los que se incorporan o para los que nos van a ver, hay que recordar que el tema, el itinerario, era de 50 temas y la primera parte, la primera parte entera era sobre la palabra de Dios, cómo acoger a Dios que revela su misterio, sobre todo en Jesucristo. Y eso tenía 4 bloques. Vimos el primero, que era cortito, 2 temas, la revelación. El segundo bloque, el querigma, fueron 4 temas, del 3 al 6. Y el tercer bloque, el más largo, fue ese de la historia de la salvación, que fue del tema 7 al tema 18.6. Entonces ahora nos queda el cuarto bloque con el que acabamos esta primera parte del itinerario. Como habéis visto, salta un poco el número del tema, pero eso es porque en los materiales que hicieron, cuando se van haciendo un curso muy largo, a veces luego al hacer los temas se numeraron de una determinada manera y quedó así. Pero bueno, no importa. El bloque cuarto son los temas 22, 23, 24 y 25. Y el título de todo el bloque es Las Sagradas Escrituras en el corazón de la Iglesia. Las Sagradas Escrituras en el corazón de la Iglesia. Y este primer tema, digamos así, es poner sobre todo el acento en cómo lo que Dios nos ha querido decir, su palabra, su designio, su tal, lo tenemos recogido en la Sagrada Escritura y en la tradición. El tema 23 será sobre el tema de la verdad y de la inspiración de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios para la salvación de la humanidad. El 24, la interpretación de las Sagradas Escrituras como palabra divina en palabra humana. Y el 25, con el que se cierra este bloque, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, es decir, cómo en la vida de la Iglesia, en su liturgia, en su oración, en su teología, en su apostolado, está presente la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a la introducción, que no es muy larga. Hoy creo que el tema no va a ser tan largo como el último que vimos, ¿no? En nuestro itinerario en el que vamos siguiendo, después de haber visto todo eso, puede quedarnos ya un poquito claro que el cristianismo no es una religión del libro. Sabéis que hubo un momento en que se habló de las famosas religiones del libro, que son las monoteístas en principio, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero, sin embargo, es como una concepción un poco reducida. Por lo que vamos viendo, aunque para nosotros es importante, muy importante el libro, no somos como tal una religión del libro. Es decir, confesamos que lo que Dios nos quiere decir, su querer, su voluntad, su palabra, está contenida en la Sagrada Escritura, sí, pero también en la tradición viva de la Iglesia que ha llegado hasta nosotros y que continúa, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II, al hablar de la Sagrada Escritura y de la tradición, dice que están íntimamente unidas, que están compenetradas, porque surgen de la misma fuente, se funden en un cierto momento y tienden a un mismo fin, ¿no? De ahí que hay una expresión que usa, que está recogida en el número 113 del Catecismo de la Iglesia, que es muy, muy expresiva. Dice así San Hilario: las Sagradas Escrituras están más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Esto es muy importante, es para no, lo dijimos en un momento, para no sacralizar tampoco el texto escrito, ¿no? Es decir, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia, en su centro. Por lo tanto, es una cosa viva. El corazón no está muerto, el corazón sigue latiendo. Pues la palabra de Dios es eso, viva, ¿no? Está más en el corazón que en la materialidad de cuando cogemos la Biblia y vemos esas palabras ahí escritas, ¿no? Por eso estos temas tienen como objetivo ayudarnos a reconocer a ese Dios que se nos ha mostrado su amor, nos habla al corazón, se nos comunica y se nos comunica en su palabra, nos comunica su palabra, es decir, que es su designio, es su sueño, es su proyecto, como lo queramos llamar, y eso lo hace y está recogido en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, ¿no? Si resumimos así muy brevemente, en
casi sintetizando al máximo lo que venimos haciendo hasta ahora o lo que venimos viendo en todos los temas anteriores, diríamos algo así, que Dios desvela su misterio, es decir, que no es un Dios que ha querido quedar en el silencio, sin comunicarse, como misterio que no se puede ni intuir, ¿no? Su identidad oculta, sino que se revela, se comunica, se abre, digamos así, y que en Jesucristo es el culmen de esa revelación, ¿eh? De ese desvelamiento que Dios ha hecho de sí mismo, ¿eh? Y él, Jesucristo, es el que nos ha contado todo sobre Dios, ¿no? Pues bien, la acogida por nuestra parte de ese misterio de Dios, que se revela y que llega a su plenitud en Jesucristo, es una acogida que arraiga en una inquietud, ¿eh? En una inquietud que está en el fondo del corazón humano, porque ha sido creado como con esa inquietud, de ese deseo de trascendencia, deseo de encontrar respuesta al misterio de la vida de la persona, y eso conecta con la revelación de Dios, ¿no? Si recordáis los temas que vimos. Pues bien, alguien puede decir, bueno, pues esto ha sido un rodeo. ¿Para qué tantos temas? Podríamos haber cogido la palabra de Dios, haber cogido la Biblia, leerla, dejarse convencer y ya está, como hacen algunas sectas, ¿no? Bueno, pues esta objeción se responde de esta manera, mirad. En la acogida y en la relación con Dios, la Biblia, aunque es muy importante, no es lo primero, ¿eh? La Biblia no es lo primero. Hasta llegar a la Biblia, que es la revelación de Dios puesta por escrito, hubo un largo camino, un largo trecho, ¿eh? El que sucedió históricamente y el que ocurre también con cada uno de nosotros. Es decir, en ese tiempo, en ese proceso en el que Dios nos encuentra, ¿no? Se nos da y nosotros le acogemos, ¿no? Por tanto, estos bloques, así acaba la introducción más o menos, nos van a ayudar a profundizar en el significado y el valor que tiene la escritura como palabra de Dios escrita, en la vida de la Iglesia y en la vida de cada cristiano. Nos ayuda a ver también la relación íntima que hay entre escritura y tradición, y nos va a ayudar, esperamos, ¿no?, a ese modo adulto y creyente de interpretar la Biblia, ¿no?, como palabra de Dios escrita, como revelación escrita, ¿no? Vamos allá. Todo comienza con una relación misteriosa entre Dios y el ser humano, ¿no?, que se fundamenta en la creación. Somos criaturas. La creación dejó su huella, ¿eh?, en nosotros. La huella del Creador quedó en el hombre. Y eso se traduce en esa búsqueda, en ese anhelo, que hay en el corazón de toda persona, de encontrar una explicación completa al misterio de la vida, al misterio de ser, al misterio de la persona, ¿no? Por tanto, se puede afirmar que el hombre, la persona, es un ser naturalmente religioso, es decir, religado, es decir, en su propia naturaleza relacional está como abierto, está abierto a la trascendencia, es decir, está abierto a encontrar una explicación de sentido fuera de sí mismos, que está más allá de sí mismos, ¿no? Tenéis citas de apoyo en el texto escrito de la Dei Verbum, del Catecismo, etc., ¿no? La historia de las religiones, así vista, es como la expresión concreta de ese anhelo, de ese hecho antropológico, de que todo hombre, toda mujer, toda persona busca encontrar el sentido, la explicación al misterio de la vida, del ser, etc., ¿no? Dicha relación no fue interrumpida ni por el pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Dios, tras la caída, siguió alentando la esperanza de la salvación. Por eso, rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de eso que conocemos y que leemos y que meditamos, que llamamos la historia de la salvación, ¿no? Jalonada, como vimos también en los temas que estudiamos, por las alianzas, ¿no? La primera sería esa alianza con Noé, ¿no?, que expresa el comienzo de esa llamada economía de la salvación, ¿no? No como Dios fue progresivamente revelándose, desvelando su misterio, su deseo, su plan, etcétera, ¿no?
Y esa alianza de Noé es la alianza con todas las naciones, es decir, con los hombres y mujeres agrupados según países, ¿no? La alianza de Noé permanece vigente mientras dure el tiempo de las naciones, ¿no? Hasta que la proclamación del Evangelio sea universal, ¿no? Una cita que tenéis ahí, por ejemplo, de Lucas 21-24. Para reunir a esa humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, ¿eh? Abraham, el padre de los creyentes, ¿no? El padre de los pueblos numerosos, para hacerlo padre de una multitud de naciones, ¿no? Como dice el libro del Génesis. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de esa promesa, hecha a los patriarcas, y se constituye en ese pueblo de elección, llamado a preparar esa reunión que un día será para todos los hijos de Dios dispersos en la unidad de la iglesia del rebaño de Jesús, ¿no? Ese pueblo, por tanto, es la raíz en la que se injertan después todos los pueblos que son hechos creyentes, ¿no? Tras esa etapa de los patriarcas, Dios constituye su pueblo Israel, salvándolo de la esclavitud, ¿no? Estableció con él la alianza en el Sinaí, a través de Moisés le dio su ley, esas palabras para orientar la vida, esas 10 palabras para orientar la vida. Por los profetas, además, los fue formando, ¿sí?, con la esperanza de la salvación, en espera de una alianza nueva, definitiva, eterna, duradera, destinada para todos los hombres, que fuera grabada ya a fuego en los corazones, no en las tablas de piedra. Serán sobre todo los pobres, los humildes, los que mantendrán viva esa alianza, esa esperanza. Por tanto, fijaros, arraigado en la propia naturaleza de las personas, esa experiencia de ser encontrados por Dios se supera, supera un poquito lo que el mismo hombre estaría anhelando, estaría deseando, ¿no? Es decir, Dios nos trata no solo como criaturas, sino como amigos, ¿eh? Y lo que el hombre andaba buscando, deseando a tientas, lo empieza a encontrar como un regalo, ¿no? Así entonces aparece, digamos, lo que sería esa etapa cualitativamente nueva en la que percibimos como esa absoluta novedad de lo que significa nuestra religión, ¿no? Es el tiempo en el que en Jesús de Nazaret Dios mismo se encarna, Dios mismo se entra en la espesura de la carne humana, entra en la espesura de la historia, entra en la espesura de la humanidad, ¿no? Haciéndose uno de nosotros, para que nosotros lleguemos un día a ser como Él y en Él, uno también, ¿no? En ese sentido, Jesucristo es como la plenitud de esa cadena de manifestaciones de Dios con hechos y palabras a lo largo de esta historia de la salvación que nos va narrando la Escritura, ¿no? Tenéis ahí una cita muy larga, quizá no como otras que son más cortitas, de Juan Pablo II en la carta que escribió Tercio Milenio Adveniente, pero que recoge 2 o 3 afirmaciones muy interesantes que nos pueden hacer comprender la clave esta que estoy diciendo, cómo Dios sale al encuentro del hombre en Cristo y cómo la religión cristiana en el fondo tiene esa novedad, tiene esa novedad. Leo un poquito así la cita y subrayo lo que me parece más importante, ¿no? Dice el Papa: los libros de la Antigua Alianza son así testigos permanentes de una atenta pedagogía divina, como Dios ha ido haciendo las cosas, ¿no? De manera que fuera posible que la humanidad las fuera comprendiendo paulatinamente, ¿no? Con una buena pedagogía. En Cristo, esta pedagogía alcanza su meta. Él no se limita a hablar en nombre de Dios, es decir, Jesucristo no es solo un profeta, no viene a hablar no solo en nombre de Dios, sino que es Dios mismo quien habla en su verbo eterno hecho hombre. Encontramos aquí, dice el Papa, el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre, ¿no?
El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no solo es el hombre quien busca a Dios. Lo sorprendente es que Dios mismo es quien viene en persona a hablar de sí mismo al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible llegar a Dios, ¿no? Es lo que proclama el prólogo del Evangelio de San Juan en la cita de 1:18, ¿no? El Verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad. En el fondo, toda religión, como decíamos antes, es esa búsqueda, ¿no?, del hombre por encontrar la explicación de sentido a todo que está más allá, ¿no? Bueno, pues si queréis luego volvéis a leer la cita y la mitad, pero me parece que es muy ilustrativa de esto que queremos decir, ¿no? Por lo tanto, fijaros, esta es digamos, como la segunda dimensión de lo que estamos explicando, ¿no? Esa historia de la salvación, es una historia para ser transmitida, ¿eh? Sobre la tierra de este deseo que tiene todo hombre, toda mujer, de esa búsqueda al misterio de Dios, desciende una historia concreta que es la manifestación de ese Dios escondido en la historia que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo tanto, el destino de esos hechos, de esas palabras, de esa historia con la que Dios se manifiesta, es un destino universal, quiere ser para todas las generaciones y para todos los pueblos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto Israel como la Iglesia, existe esa conciencia de la necesidad de la transmisión de la historia de la salvación, ¿no? Es decir, si no hay transmisión de esa historia, de esas palabras, de esos hechos, no se forma ni se desarrolla el pueblo, y sin ella no se extiende esa misión y no cumple el pueblo y la Iglesia esa tarea de ser instrumento de salvación para toda la humanidad, ¿no? Entonces, todos los acontecimientos, fijaros, todos los acontecimientos de la historia de la salvación los vivió el pueblo de Dios antes de ponerlos por escrito, ¿eh? Esto es también importante que lo captemos, ¿no? Es decir, los vivió, los celebró, los cantó y los transmitió, ¿eh? Y esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, los acontecimientos de la historia de salvación, lo primero son vividos, vividos antes de ser puestos por escrito, ¿no? Son vividos, celebrados, cantados, transmitidos, ¿eh? Esto es muy importante. Por eso la transmisión es la que va formando el pueblo de Dios, ¿eh? Comienza siendo una transmisión oral. Comienza siendo una transmisión oral. En el Antiguo Testamento, la transmisión escrita no empezó hasta los siglos XIX, en los tiempos de David y Salomón, ¿eh? Es decir, es en el tiempo de la monarquía cuando comienzan esa preocupación por conservar fielmente la tradición oral. Y en cierto modo también es explicable, es decir, en la época de la monarquía es también cuando hay más medios materiales y cuando hay más medios humanos para poder llevar a cabo esa plasmación en escritura de lo que fue la transmisión oral, ¿no? En este momento, la gestación y el desarrollo de las tradiciones, fijaros también que es importante, la escritura no supone ni la recogida de todas las tradiciones ni el final de la transmisión oral, ¿eh? Desde que se inicia la escritura, ambos modos, transmisión oral y transmisión escrita, se ponen al servicio de la transmisión, ambos, ¿eh? Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, ¿eh? Muy especialmente sucede así también con los evangelios. Es decir, en el Nuevo Testamento, en el inicio, sabemos que no tenían escrituras propias, ¿eh? Ese nuevo credo histórico que está centrado en la muerte y en la resurrección de Jesús fue vivido, fue celebrado, fue contado y fue transmitido antes de ser puesto por escrito, ¿eh? Antes de ser puesto por escrito. Es decir, cuando se fue siendo puesto por escrito, lo mismo que con el Antiguo Testamento, ni se transmitió todo lo que se vivió, ni se interrumpió la transmisión oral. Fijaros,
Esto parece que no, pero tiene una gran importancia para entender la Biblia y para comprender bien la naturaleza de la Biblia, ¿eh? Voy a hacer algunas afirmaciones que me parece que son importantes y que creo que nos pueden también ilustrar, nos pueden ayudar. La primera, la Biblia no es un libro caído del cielo, ¿eh? Esto hay que quitarlo de la cabecita. No lo escribió Dios y no nos lo entregó completito por manos de ángeles, ¿eh? No, la Biblia no es un libro caído del cielo, ¿eh? Como un meteorito, ¿eh? Segundo, la Biblia no se escribió de un tirón, como si alguien cogiera pluma, tintero, papel, ¿verdad? O papiro, ¿eh? Y empezara por el Génesis y acabara en el Apocalipsis. Y todo eso además en un espacio de tiempo corto. No, no, la Biblia no se escribió de un tirón, ni en un tiempo breve. Tercero, la Biblia tiene una especialísima relación con la comunidad de fe en cuyo seno crece y se escribe. Es decir, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana, la Iglesia. Ambas, el pueblo de Israel y la Iglesia, vivieron plenamente y celebraron gozosamente la salvación de Dios, incluso en el tiempo en que no disponían de las Sagradas Escrituras, ¿eh? Al menos tal como hoy las podemos leer, ¿eh? Esto es también importante para entender la naturaleza que tiene la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel y la Iglesia, además, son el suelo nutricio, ¿eh? Es como la cuna del nacimiento de la Biblia. Por tanto, no se puede decir que lo primero sea la Biblia y que después se va formando la comunidad de los que la leen, se convencen y se apuntan, ¿no? La importancia fundamental de la Biblia es la de ser instrumento privilegiado de transmisión de la revelación de Dios. Una transmisión garantizada por la intervención divina, que es lo que llamamos la inspiración, y esto es lo que hace que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero en el fondo, la Biblia su función es ser instrumento, ¿eh? Privilegiado de la transmisión de la salvación de Dios, ¿no? Cuando hablamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no nos referimos solamente, por eso, a dos bloques de libros, ¿eh? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No, no nos referimos solo a dos bloques de libros. También nos referimos a dos periodos de tiempo, marcados por el modo de relación de Dios con el hombre, con la humanidad. Antiguo Testamento, la promesa; Nuevo Testamento, la plenitud, ¿eh? A esos grandes periodos de la historia de la salvación nosotros tenemos acceso gracias a la transmisión. La Iglesia, como al principio o como fue Israel, se constituyó desde el inicio en comunidad transmisora. Comunidad transmisora. Se forma así la transmisión apostólica. Y en ese raudal, en ese caudal de la transmisión, hasta que el Señor vuelva, las Sagradas Escrituras, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento son leídos ahora, desde el Nuevo, como referencia a Cristo como promesa, ¿no? Y los del Nuevo Testamento, que están celosamente conservados como un testimonio de esa realización, ¿no? Promesa y plenitud, promesa y realización, ¿no? Fijaros también esto desde lo que es los evangelios, desde la composición de los evangelios, de las tradiciones sobre Jesús, ¿no? La composición de los evangelios en cuanto libros nos ilustra acerca también de este proceso de la transmisión del evangelio, ¿eh? Como tarea de la iglesia naciente y como tarea de la iglesia de todos los tiempos, ¿eh? Fijaros, lo primero son los acontecimientos. Los acontecimientos de la Pascua de Jesús hay que situarlos en la década de los años 30 al 40 de nuestra era, ¿eh? Acontecimientos, lo que pasó, lo que ocurrió, ¿eh? El primer evangelio,
el primer evangelio, esto lo tenéis que saber ya por Biblia, tal como hoy lo leemos, que es el de Marcos, fue escrito hacia el año 70. Años 30-40 los acontecimientos, evangelio escrito, año 70. ¿Ves cuántos años hay por medio, verdad? Unos 30 años, más de 30 años, ¿no? Lo que aconteció 30 años después, lo que se puso por escrito. Es decir, Jesús no escribió nada, como bien sabemos, ¿no? Él fue un anunciador del reino. El eslabón que nos une a nosotros con Jesús es el grupo de los que eligió para estar con él y para enviarlos a predicar. No los envió tampoco a escribir, ¿eh? ¿No lo habéis pensado alguna vez? Ellos, después de Pentecostés, con una mayor comprensión de lo que había acontecido entre ellos, comienzan a proclamar el núcleo fundamental de la fe cristiana, lo que conocemos y vimos en un apartado en uno de los bloques, el querigma, ¿no? El querigma apostólico. La proclamación propone pues, la conversión, la acogida, el bautismo, la incorporación a la comunidad como un proceso, ¿verdad? Y así comienza a caminar la iglesia. Así comienza a caminar la iglesia, edificada con la palabra de Dios que los apóstoles transmitieron con la luz del Espíritu de Jesús, ¿no? Enviado para recordarles todo, para llevarlos hacia la verdad plena, como dice la Escritura también, ¿no? Los que escucharon fueron acogiendo, fueron aceptando, convirtiéndose y se fueron incorporando a la comunidad cristiana. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran constantes en la fracción del pan, en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles. Para las oraciones empleaban los libros del Antiguo Testamento, para la enseñanza de algo tan nuevo, de algo tan sorprendente como lo que vivieron. Es decir, que Jesús era el Señor, su mensaje, su obra, su destino, su muerte, su resurrección, utilizaron el Antiguo Testamento. Entonces comenzaron a hacer una lectura cristiana del Antiguo Testamento. La comunidad cristiana no tenía aún escritos propios. Se comienza poco a poco a escribir, poco a poco a escribir. Hay que contar también con el deseo de las comunidades de guardar lo mejor posible el recuerdo de la vida del Señor, de su mensaje. Entonces, eso empezó a nacer, esa inquietud, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo dijo? ¿No? Por eso luego los estudios sobre Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento, intentarán percibir cuáles son las ipsísima verba Jesús, es decir, las mismísimas palabras de Jesús, o la ipsísima facta Jesús, los gestos, hechos más auténticos de Jesús, etc., ¿no? Entonces, ese deseo de conservar mejor el recuerdo de Jesús de lo que hizo, es lo que hace que la comunidad cristiana comience a poner por escrito. Y además surge más fuerte este deseo cuando comienzan a diferenciarse de la comunidad judía, ¿no? De la comunidad judía. De todas esas circunstancias, de todas ellas, fueron naciendo los escritos en aquella comunidad apostólica, de esas circunstancias. Esos escritos se unieron al caudal de la transmisión, de la tradición de Jesús, que se va enriqueciendo, ¿no? Aquella etapa de la Iglesia, es decir, la etapa apostólica, como ya dijimos en otros temas, es decisiva como punto permanente de referencia para la fe cristiana, ¿no? Y en ella se fragua la tradición apostólica, para la entrega viva de la palabra de Dios a las generaciones siguientes, ¿no? En ella se realiza esa lectura, como decíamos, del Antiguo Testamento, y en ella, atendiendo a las necesidades de las comunidades, nace la escritura cristiana del Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad que sí? Claro que sí. Así entendemos mejor el valor que tiene la revelación cuando queda escrita, pero sin desligarla de lo que es la experiencia de lo vivido, la transmisión, el proceso de la transmisión, etc., ¿no? Damos un
punto más, y es el final, casi el final, porque hoy el tema es más corto, sobre el tema de la transmisión apostólica. Ese rico complejo de transmisión apostólica, en él hay como un mismo deseo y un designio de Dios, ¿no? Que de manera viva y actualizada, esa palabra de Dios cumpla su destino universal, es decir, llegue a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, ¿no? Es decir, en el proceso de la transmisión está claro ese deseo y ese designio de Dios, ¿eh? Y además, en el proyecto de Dios se incluirá otro momento fundamental de la transmisión, que es realizada además por los apóstoles, que es la formación de comunidades y la designación de los sucesores para continuar esa transmisión viva de lo que se ha recibido, ¿no? Para continuar esa transmisión viva de lo que se ha recibido. Cuando en aquella época apostólica surge la escritura cristiana del Nuevo Testamento, no se reduce el caudal de la transmisión a lo escrito, ¿no? No pierde fuerza y vigencia el rico complejo de la transmisión, ¿eh? Entre otras cosas porque no todo lo transmitido por los apóstoles pasó a ser directamente escritura, ¿no? Pero ahí está el punto hermoso, es que hay un deseo y un designio de Dios de que esa transmisión sea universal, ¿no? Abarque, llegue a todas las generaciones, en todos los tiempos, en todas las culturas, ¿no? Y acabamos con la importancia que tiene la comunidad transmisora, ¿eh? La comunidad transmisora, su importancia, ¿eh? La Sagrada Escritura, hay que decirlo así, no es la palabra de Dios en conserva, ¿eh? No, la Sagrada Escritura no es la palabra de Dios en conserva. La palabra de Dios es siempre una realidad viva, una realidad palpitante, una realidad eficaz, ¿eh? Por eso, lo mismo que la Escritura no nace al margen de la comunidad, sino en su suelo, tampoco crece al margen de la comunidad, sino en su seno. Si os queda clara esta afirmación, entenderéis mucho el valor de lo que es la comunidad, de lo que es la palabra, donde nace y esa relación tan íntima que hay entre la palabra escrita y la comunidad transmisora. Es decir, lo mismo que la escritura no nace al margen de la comunidad, es decir, no fue algo fuera de una comunidad cristiana, no fue, como decíamos, un meteorito, no fue un libro caído del cielo, ¿no? Sino que nace, ¿eh? Es el humus de la escritura, es la comunidad, ¿eh? Entonces, lo mismo que la escritura no nace al margen de la comunidad, sino que es su suelo, ¿eh? La comunidad es el suelo de la escritura, el suelo de la Biblia. No crece tampoco al margen de la comunidad, sino en su seno. Es decir, en el seno de la comunidad crece la comprensión de la revelación escrita, ¿eh? De la palabra de Dios puesta en escritura, ¿eh? Por tanto, la Sagrada Escritura no tiene como fin fosilizar la palabra de Dios, hacerla un fósil, ¿eh? Para que luego venga como una pieza de museo y sea tratada por los especialistas de paleografía, etc. No, no, no. La comunidad eclesial es clave para unir tradición y escritura en un mismo caudal, como decíamos, y enriquecerse mutuamente, ¿no? Por eso, la palabra de Dios nos alcanza también a nosotros hoy, como realidad viva, mediante la transmisión, ¿eh? A la transmisión oral, que fue la primera en el tiempo, ciertamente, como hemos explicado, la transmisión oral fue la primera en el tiempo y que acompaña permanentemente a la vida de la comunidad, lo llamamos tradición. Y a la transmisión escrita, que puso por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo la palabra de Dios, lo llamamos la escritura, ¿eh? No son dos fuentes, son dos cauces de la misma fuente, del mismo caudal de verdad revelada, ¿no? Porque, como dice la Dei Verbum, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin y ambas constituyen el depósito de la sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia.
Por eso, la fe recibida es para ser conservada y a la vez para ser transmitida. No solo para ser conservada, ¿eh? No es una lata de sardinas, por poner un ejemplo muy vulgar, ¿no? La transmisión no termina. También nosotros somos comunidad transmisora hoy. La Iglesia es comunidad transmisora hoy. Todos según los diferentes carismas y según los diferentes ministerios que tenemos. Y por eso dentro de esa realidad de ser comunidad transmisora, entre esos ministerios sobresale el carisma de la interpretación auténtica de la palabra de Dios, transmitida oral y escrita, ¿no? Y ese es el magisterio de la Iglesia, que está al servicio de la transmisión, al servicio de lo transmitido y nunca por encima de lo transmitido, ¿eh? Por eso concluimos diciendo que la revelación divina que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición es un gesto de la misericordia, de la bondad, ¿eh?, de Dios. Es un gesto de la amistad con la que Dios quiere comunicarse con el hombre, con la humanidad desde el comienzo, ¿eh? Dios ha querido salir a comunicarse con nosotros a través de su palabra recogida en la tradición y en la escritura. Por eso tenemos que estar felices por ello, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Vamos a acabar, por lo tanto, la grabación